Buenos días a todos. Hoy 25 de marzo del 2022. Hoy, bueno, es un día complejo para nosotros. Hace un año falleció la doctora Yelitza Castillo, infectólogo, internista, profesora universitaria en la Universidad de Carabobo, una persona muy querida, joven, sana. Peleó por tener las vacunas disponibles allá en su universidad, allá para el personal de salud, donde trabajaba no solo a nivel público, sino privado. Lamentablemente las vacunas no le llegaron a ella a tiempo, se enfermó por COVID-19, lamentablemente falleció, como muchas personas que han fallecido por COVID-19. En el mundo se calculan más de 6 millones de fallecidos por COVID-19. Esta nueva enfermedad que desconocíamos hace más de 2 años y que vino simplemente para transformar la humanidad de distintas maneras. Bueno, tenemos COVID-19 y afectó desde el punto de vista sanitario, social, económico, político, incluso desde el punto de vista humanístico, desde el punto de vista de la estabilidad emocional y de los aspectos psicológicos. Y muchos se han visto infectados por ella y muchos afortunadamente han sobrevivido, pero han terminado con secuelas de distintos tipos. Las secuelas pueden ser pulmonares, pueden ser neurológicas, pero muchas de ellas que preocupan sobre todo son las cardíacas. A través de esta plataforma de SOS Telemedicina, a la cual estamos muy agradecidos, hoy ya cumplimos nuestra teleclínica Ecoinfectología número 24. Mi nombre es Manuel Figuera, yo soy el actual presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, el coordinador de estas actividades de teleclínica, y es un orgullo tener hoy en día a dos especialistas en el área cardiológica para hablar de este tema que se llama síndrome post-COVID-19 y corazón. Entonces tenemos de manera inicial al doctor Carlos Ignacio Ponte, que nos va a hablar de miopericarditis y otros síndromes de manera resumida porque su currículo es muchísimo más extenso. El doctor Carlos Ignacio Ponte es internista, cardiólogo, tiene diplomado especialista en hipertensión arterial, es fundador de la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva, tesorero de la Sociedad Venezolana de Cardiología actual, y bueno, su currículo y su experiencia es mucho más amplio. Estamos súper agradecidos que esté presente aquí con nosotros para hablar de estos problemas, y posteriormente tendremos al doctor José Miguel Torres Viera, que ya se va a conectar en minutos. Él tiene el tema del síndrome coronario en el contexto de COVID-19, experiencia en la vida real. Él es igualmente internista, cardiólogo, intervencionista, es fellow del American College of Cardiology, es presidente anterior de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Y sin más preámbulos, simplemente, bueno, recordando a nuestra Yelitza después de un año en su partida y teniendo presente todas esas personas que tienen problemas cardíacos y entendiendo que la pandemia no ha terminado, a pesar de que los casos están aumentando en el mundo y la afección desde el punto de vista de agresividad es mucho menor. COVID-19 está produciendo problemas en menor contexto. En cuanto a la severidad, bueno, simplemente queremos seguir enseñando sobre COVID-19. Esto no ha acabado. Queremos seguir previniendo los problemas desde el punto de vista cardiovascular hoy en día, que es el tema que vamos a tocar, y tenemos que seguir aprendiendo de esto porque hay personas que están quedando con secuelas que pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Y por eso, bueno, ya vamos a empezar entonces con el doctor Carlos Ignacio Ponte sobre secuelas posagudas con COVID-19, afectación del sistema cardiovascular, específicamente con miopericarditis y otros síndromes. Carlos Ignacio, las cámaras y micrófonos son tuyas. Gracias por estar con nosotros. Querido Manuel, muchísimas gracias por tu presentación, y de manera muy sincera me siento muy honrado de estar en esta 24ª sesión de SOS Telemedicina. Creo que es un servicio extraordinario para la comunidad médica, para la comunidad en general, y como siempre la Universidad Central de Venezuela, a la cual todos los que egresamos nos sentimos profundamente orgullosos. Seguimos dando la pauta y marcando el camino con esta cuota de responsabilidad social. Y por supuesto, con la memoria de la doctora Yelitza, vamos a conversar
sobre este tema que realmente es muy importante. Ahí se ha especulado muchísimo, hay a veces sobrediagnósticos en algunos casos, sobre tratamientos en otros. Creo que es bien importante delimitar realmente cuáles son las verdaderas implicaciones que tiene las secuelas posagudas de COVID, llamado también síndrome post-COVID, en el sistema cardiovascular. Hace ya, entonces, 70 años, cuando leímos por primera vez este libro de Alberto Camus, no, pero no lo leímos por primera vez, cuando fue publicado por primera vez el libro de Alberto Camus, nadie imaginaba que esa odisea, que ese médico viviendo en una ciudad encerrada en el Mediterráneo, fuera a ser reproducida en el siglo XXI y que hoy estamos cursando el tercer año de pandemia y todavía no tenemos una aparente fecha de terminación cuando se espera una cuarta, quinta, sexta ola. Yo ya perdí la cuenta. Realmente nadie se imaginaba ni en el sueño más salvaje que íbamos a vivir lo que estamos viviendo, y como dice Manuel en su brillante introducción, la afectación a nivel social, económico, político, sanitario, familiar, personal, es incalculable, y lo que vamos a seguir viendo realmente son impensables. En definitiva, se habla de aproximadamente 470 millones de casos confirmados, 6 millones de muertes confirmadas en el mundo, una cifra realmente impactante. Esta es la agenda de lo que vamos a conversar el día de hoy, y simplemente este no es, por supuesto, el alcance de lo que queremos conversar, pero es importante hablar de algunos aspectos fisiopatológicos que están relacionados con estas secuelas posagudas de COVID. Se habla en esta reciente revisión muy interesante, y tienen la referencia, como en todo lo que es relacionado con COVID, la ciencia de forma muy generosa lo tiene disponible para todo el que quiera revisarlo y leerlo. Ahí planteado una falta de capacidad adecuada para montar una respuesta oportuna desde el punto de vista inmunológico, y se cree que es a través de una respuesta retardada de interferón, lo cual tiene una afectación en la presentación del antígeno a los macrófagos alveolares y puede crear una persistencia del virus o de partículas virales en el tiempo, que inclusive esto puede producir un exceso de mielopoiesis a nivel de médula ósea y una fuga vascular, y que en definitiva hay una inflamación patogénica, hay una serie de células plasmáticas, de plasmoblastos, y de un aumento del reclutamiento de células mieloides, y que van a producir daño vascular, van a producir microtrombos, no solamente en medianas arterias, sino a nivel de la circulación capilar, y esta inflamación, esta microinflamación localizada vascular, va a afectar de forma importante la musculatura vascular y la musculatura cardíaca y todo el tejido cardíaco en general. Una cosa muy importante, que no hay ninguna relación entre que el COVID haya sido, o la infección por COVID haya sido severa, o haya sido leve, o haya sido asintomática, para que el paciente desarrolle estas condiciones de síndrome post-COVID agudo. Entonces, como dije, hay 4 hipótesis a nivel de la autoinmunidad, realizamos una disbiosis, una competencia inadecuada entre bacterias y virus, daño tisular por la inflamación, por el trombo, y que haya un reservorio viral o de partículas virales que mantienen esa inflamación en forma continua, constante y crónica. Esta es posiblemente una de las revisiones más amplias que hay actualmente publicadas sobre las secuelas de post-COVID agudo, en el cual se analizan 57 estudios de alta calidad revisados por pares, donde analizan 250.351 sobrevivientes, un número realmente bien importante, con síndrome post-COVID. Y la edad media de estos pacientes, 54,4 años, realmente no hay una diferencia en relación al sexo, 56% varones, 79% fueron hospitalizados durante el COVID agudo, y a los 6 meses, 54%, la mitad, refirieron al menos un síntoma de síndrome post-COVID. Es decir,
es realmente frecuente. Estamos hablando que un poquito más de la mitad de los pacientes que tuvieron COVID van a tener a los 6 meses alguna secuela significativa que altera su calidad de vida. De los no hospitalizados, esto es importante, con síndrome post-COVID, la mayoría fueron mujeres en edad media. O sea, los pacientes con COVID leve, los que desarrollan más frecuentemente síndrome post-COVID, fueron mujeres de la edad media. Y se identifican algunos factores de riesgo para síntomas persistentes. El sexo femenino por encima del masculino, 44 versus 24%, con una relación de ratio de 2.7, un aumento del índice de masa corporal. Es decir, mujeres obesas en edad media pareciera ser, al menos según esta excelente revisión, muy amplia, muy completa, factores de riesgo que puedes identificar pacientes que tuviesen síndrome post-COVID. En relación al sistema cardiovascular, en esta misma revisión, esta es una revisión, perdón, de los hospitales de veteranos, en donde luego de 12 meses promedio de seguimiento de pacientes post-COVID, 73.400 pacientes, se hizo un estudio de casos y controles. Los controles fueron 4.990.000 de pacientes con no COVID. Se hizo un análisis que por cada 1.000 pacientes con COVID-19 se reportaron 45.29 eventos cardiovasculares, 23,48 eventos cardiovasculares mayores, es decir, infarto, ictus y muerte cardiovascular. Estamos hablando de 2,3%, 19,86 por cada 1.000 pacientes con COVID presentaron arritmias significativas, de las cuales uno tendría a pensar que la más frecuente es taquicardia sinusal o taquicardia sinusal inapropiada, pero en esta serie la más frecuente es fibrilación auricular, o bien nueva fibrilación auricular o fibrilación auricular descontrolada. Fíjense que prácticamente la mitad de las arritmias fueron fibrilación auricular, es decir, una gran relación entre fibrilación auricular y síndrome post-COVID, sobre todo en pacientes por encima de 60 años. Hipertensión arterial también es muy importante, o bien nuevos casos o hipertensión arterial descontrolada es uno de las condicionantes o de los factores cardiovasculares post-COVID más importantes. Insuficiencia cardíaca 11.61 por cada 1.000, tromboembolismo incluyendo tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profundo 9.88 por cada 1.000, enfermedad arterial coronaria isquémica 7.28 por cada 1.000, de los cuales síndrome coronario agudo 5.75 e infartos de distintas causas. Eso lo va a hablar en detalle el doctor José Miguel Torres, 2.91 por cada 1.000. Ictus, fíjense, no solamente estamos hablando de eventos cardiovasculares agudos, sino enfermedad cerebrovascular relacionado con la arritmia, con fibrilación auricular o no, 5,48 por cada 1.000, cardiopatía no isquémica, 3.56, y fíjense, la pericarditis, la miocarditis, que se habla tanto y que aparentemente es la que tiene más publicidad, 0,98 por cada 1.000, y miocarditis, 0,31 por cada 1.000. Es decir, la miocarditis, la pericarditis, y como primera reflexión, es mucho menos frecuente de lo que la gente la diagnostica. Y yo siempre insisto que hay un sobrediagnóstico de pericarditis y, por supuesto, un excesivo uso de drogas como la colchicina. En relación a la miocarditis, vamos a hablar un poco a definirla para saber de qué estamos hablando. Es una condición definida por la presencia de síntomas cardíacos, fiebre, dolor torácico, disnea, palpitaciones, pueden haber síncopes y se han reportado hasta 12 meses de persistencia. O sea, los pacientes post-COVID pueden tener hasta un año con síntomas relacionados con miocarditis. Ahí, además, tiene que haber una troponina cardíaca elevada. Esto es importante porque si hay miocarditis hay inflamación crónica y sostenida del miocardio y esto produce liberaciones muy discretas pero continuas y mantenidas de troponina que por supuesto no tienen una curva de cardiopatía isquémica. Debe haber hallazgos electrocardiográficos, los más descritos, inversión difusa de la onda T, elevación de la ST sin cambios recíprocos, que hablaría que fue isquemia, prolongación del QT, lo cual predispone a arritmias, y o cambios ecocardiográficos, que son anormalidades de la motilidad, que no guardan una relación anatómica con la distribución de las coronarias. También, desde el punto de vista de imágenes, la resonancia magnética cardíaca, hay una captación aumentada de gadolinio con tiempos prolongados de relajación en las vistas T1 y T2, que es lo que estamos viendo en la hermosa gráfica de la izquierda, y por supuesto, cambios histopatológicos en biopsia, no están recomendada la biopsia, por favor, o estudios post-morte. Y esto siempre en ausencia de enfermedad arterial coronaria obstructiva. La miocarditis se clasifica según la severidad en leve, moderada, severa y fulminante,
Es importante que la intensidad de los síntomas no se relaciona con la severidad, ni con los niveles de troponina, ni con los niveles de proteína C reactiva y tampoco con los niveles de espectro natriurético atrial. La frecuencia de shock cardiogénico es mayor en miocarditis que en otros virus no SARS-CoV-2, y esto también es importante porque la afectación es mucho más difusa y sobre todo es mucho más prolongada en el tiempo. Sí se han identificado algunos factores de riesgo para miocarditis, la edad avanzada, que ya habíamos comentado, el sexo masculino, en pacientes que tengan enfermedad cardiovascular subyacente, obesos, diabéticos, hipertensos, pacientes con algún grado de inmunosupresión o bien propia, adquirida o por medicamento, y pacientes que tengan alguna enfermedad sistémica severa. Y esto pareciera estar relacionado a la inmunosupresión y la enfermedad sistémica severa con esa incapacidad de eliminar totalmente el virus de forma rápida, esa montar la respuesta inmunológica tardía, que hay una persistencia en el tiempo que todavía esa afectación miocárdica significativa. No está muy bien definida la prevalencia, pero yo insisto, es menos de lo que se piensa y depende de la población estudiada, si son hospitalizados, dependiendo de la edad de las poblaciones y del método que utilicemos, es resonancia magnética, eco, tomografía, y varía de 4,5 a 7,5%. Lo que sí es importante en relación a injuria miocárdica es que los pacientes que tienen miocarditis por SARS-CoV-2 tienen una sobrevida menor y es en definitiva una injuria miocárdica y una miocarditis mucho más severa que injurias miocárdicas o miocarditis por otros virus defendientes. Si estamos hablando de miocarditis, tenemos que hablar de miocarditis postvacunal y esto es muy importante porque se ha hecho realmente mucha publicidad y ha generado eventualmente algún grado de temor y tenemos que realmente ponerla en la perspectiva real. La presentación es dolor torácico 2 o 3 días posterior a la segunda dosis y se ha descrito fundamentalmente con vacunas RNA mensajero, es decir, Pfizer y Moderna. Con las vacunas que tenemos en Venezuela, hasta ahora no hay una serie suficientemente para pensar que hay alguna relación con las vacunas que tenemos en nuestro país. Este dolor torácico se acompaña de elevación difusa del segmento ST y elevación de troponina con el pico al tercer día postvacunal. Puede acompañarse de elevaciones del BNP, de la proteína C reactiva y eventualmente disminución de la fracción de eyección, pero esto no es requisito para diagnosticar. La prevalencia, varones, fíjense, tenemos dos poblaciones, varones entre 12 y 29 años, 40.6 casos por cada millón, mayores de 30 años, 2,4 casos por cada millón. En las mujeres, en la misma edad, 12 a 29 casos, 4,2, vean que es muchísimo menor por cada millón, y mayores de 30 años, apenas un caso por cada millón de pacientes vacunados. Lo que es importante es que los varones entre 12 y 18 años tienen la mayor tasa de prevalencia. Y algunos estudios observacionales, esto no es una conclusión definitiva, sugieren mayor riesgo con la vacuna Moderna. Generalmente son de curso leve y no se ha reportado muerte, pero lo más importante es esto, es el balance riesgo-beneficio. Si es verdad que hay un riesgo de entre 39 y 47 casos más de miocarditis por cada millón de individuos varones entre 12 y 29 años, pero los beneficios son absolutamente incuestionables. El balance es absolutamente hacia un beneficio, lo cual no prescribe que estos pacientes sean vacunados. Por cada millón de pacientes se disminuyen 560 hospitalizaciones, 138 admisiones a unidad de cuidados intensivos y 6 muertes. Por lo tanto, a pesar de que es una entidad reconocida que efectivamente está presente, no debe para nosotros prescribir ni tener temor en vacunar a estas personas mayores de entre 12 y 29 años, varones. ¿Cuál es el manejo entonces de la miocarditis? Los casos leves, si el dolor torácico es último síntoma, simplemente analgésico. Si el paciente tiene fracción de eyección preservada y no tiene arritmia, reposo en casa, exámenes control 3 a 6 meses y debe ser electrocardiograma, ecocardiograma y resonancia magnética. Muy importante el reposo en estos pacientes y muy importante evitar esfuerzos porque esto puede producir o generar daño miocárdico definitivo con una disminución significativa de la fracción de eyección a futuro y una incapacidad permanente. Si el paciente es leve a moderada, debe hospitalizarse, preferiblemente en centros especializados en el manejo de falla cardíaca. Por definición, fulminante es aquel paciente que está en shock. El manejo debe ser, por supuesto, como el manejo convencional de shock en la unidad de cuidados intensivos y la terapia específica. Si los pacientes tienen neumonía, es decir, está en etapa aguda y tienen hipoxemia, pues manejo
convencional, esteroides endovenosos, debe indicarse. Si es una miocarditis fulminante con o sin neumonía, puede utilizarse esteroides también. Si hay dolor, evidencia de pericarditis, AINES y o colchicina, pero tiene que haber evidencia definitiva de pericarditis, con derrame pericárdico y eventualmente con elevación de troponina. Insisto, se está usando excesivamente la colchicina simplemente por un aumento de la refrigencia del pericardio, que eso no es diagnóstico de pericarditis. Los IECA, inhibición de mineralocorticoides, betabloqueantes para manejo convencional de la insuficiencia cardíaca y betabloqueantes para el manejo de la taquiarritmia. Es decir, un manejo convencional, simplemente el uso de esteroides hay que considerarlo en los casos que ya mencionamos. Vamos a hablar ahora de las taquiarritmias. Estas son las síntomas o eventos que pueden estar relacionados con arritmia en COVID. Las palpitaciones es frecuente, la taquicardia sinusal inapropiada, y las arritmias, la más frecuente, insisto, la fibrilación auricular. La taquicardia postural relacionada con POTS, vamos a hablar más en detalle, que creo que es importante, y la intolerancia al ejercicio, sobre todo en pacientes que han permanecido mucho tiempo encamados. Hay una fatiga postinfecciosa, que puede ser una fatiga crónica simplemente por la fatiga muscular, lo cual ese paciente necesita poco a poco ser llevado a la actividad. Es por eso que el reposo absoluto en COVID no es recomendado. El paciente tiene que tener un reposo activo, ese sí en su casa, tiene que moverse, tiene que hacer actividades como él siente, porque el reposo activo tiene consecuencias a la larga. El encamamiento prolongado debería, en los pacientes que lo permita, leve o moderado, debe permitirse. Puede haber también intolerancia al ejercicio por miocarditis, y generalmente está descrito una disminución del volumen circulante y una disminución del volumen latido. Y básicamente esto debe tratarse con un reentrenamiento progresivo, generalmente después de los 3 meses de ingreso. Hablemos del POTS, o el síndrome de taquicardia postural. Este es un síndrome descrito hace muchísimo tiempo, está relacionado con una gran cantidad de condiciones, diversas enfermedades virales, alteraciones endocrinológicas, obesidad, pero en el COVID ha vuelto a estar en el tapete, ha sido una condición realmente frecuente, es básicamente un trastorno de disautonomía, de desregulación de lo que es las alteraciones de frecuencia cardíaca y vasoconstricción con la posición, y está relacionado con interleuquina 6 de forma muy importante, con alteración, con muerte e inflamación de miocitos, y tanto en el músculo cardíaco como en pared vascular, y hay alteración del desmosoma en el tejido miocárdico. También hay una relación significativa con una disminución del número de receptores EK2 a nivel vascular, lo cual disminuye la respuesta vasoconstrictora que debe haber al momento de incorporarse. Los síntomas relacionados con POTS son mareo postural y vértigo, sensación de que la persona se va a desmayar, palpitaciones o pulso irregular, disnea en reposo durante el esfuerzo, dolor torácico, cefalea, dificultad para concentrarse, mialgias, náuseas, síntomas gastrointestinales, astenia y trastornos del sueño. Esto hay un puntaje para hacer el diagnóstico, y fíjense, hay un score, cuando el score total está por encima de 80, y esto es una muestra de un caso, que se hace el diagnóstico definitivo. La aproximación terapéutica, terapia física, rehabilitación temprana, con ejercicio gradual, y el paciente puede hacer maniobras de Valsalva y medidas de compresión. Hay una adecuada hidratación y balance salino, y manejo médico realmente está solamente reservado por los casos muy severos, cuando hay ortostatismo, bloqueantes alfa, por ejemplo, amiodarina, en Venezuela no tenemos, y si el paciente tiene palpitaciones muy severas, o bien betabloqueantes no selectivos a dosis baja, porque estos pacientes realmente tienen hipotensión, y muy importante el uso de ibravadina, porque controla la frecuencia cardíaca sin afectar la presión. En Venezuela se consigue con dificultad, pero la ibravadina actualmente sí se está consiguiendo. En la coagulación, muy breve, recordar que realmente ha habido digamos, cambio en las indicaciones de sí o no de anticoagulantes o tromboprofilaxis, porque es importante que en definitiva está demostrado que hay microtrombos no oclusivos de fibrina a nivel de
de la microcirculación, y esto a nivel miocárdico es importante de muchas de las alteraciones isquémicas que tiene el corazón, no de las coronarias epicárdicas, sino de microcirculación a nivel inclusive de la microvasculatura, de la vasa vasorum. También está descrito trastornos microtrombofibrina que son responsables de muchas de las alteraciones vasculares. Esto una vez más relacionado con la disminución de los receptores de enzima convertidora 2, que sabemos que es el receptor por excelencia del virus. Simplemente muy breve estos puntos para recordarle la coagulopatía asociada a COVID. Esta es una revisión publicada en marzo de este año en el JAC. Está caracterizada por aumento de niveles de fibrinógeno y dímero D y una leve prolongación del PT y al PTT activado. Y hay una discreta trombocitopenia. Hay una relación entre niveles de dímero D y peor pronóstico, inclusive mortalidad. En pacientes hospitalizados, estudios observacionales sugieren que dosis tromboprofilácticas de heparina de bajo peso molecular reducen intubación y muerte. No hay evidencia hasta ahora definitiva en estudios clínicos que sugieran que dosis elevadas terapéuticas de anticoagulación tengan beneficios clínicos. El estudio Michel, por ejemplo, demostró que rivaroxaban 10 miligramos por 35 días post-egreso reduce un punto primario en 67%. Es importante que el dímero D no se necesita para tomar decisiones. El dímero D es para diagnosticar el punto, no se pide más. Y fíjense que la dosis de rivaroxaban es 10 miligramos, no es ni 15 ni 20, es dosis baja de rivaroxaban. En pacientes hospitalizados con hipoxemia, dosis terapéuticas, no tromboprofilácticas, terapéuticas de heparina de bajo peso molecular han demostrado beneficio clínico. Siempre hay que vigilar el sangramiento y no utilizarlo en pacientes con riesgo de sangrado. Y no hay, y esto es muy importante, y quisiera ponerlo en una sola lámina bien grande que se lo llevaran, no hay ninguna indicación de aspirina o antiplaquetario en ningún paciente con COVID, ni antes, ni durante, ni después. Esto es mala práctica médica, señores. Hasta ahora, en lo que tenemos secuelas agudas post-COVID y sistema cardiovascular, el sistema cardiovascular es afectado frecuentemente como secuela post-COVID agudo. La miocarditis son menos frecuentes de lo que se pensaba, miocarditis 4% y la pericarditis menos de 10%. La miocarditis postvacunal, sobre todo la plataforma ARN mensajero, más frecuente en varones entre 12 y 18 años. Es importante que el balance riesgo-beneficio no justifica no vacunar. Historia de novo descontrolada, hipertensión, perdón, de novo descontrolada y es frecuente hasta en un 30%. Las tacarrimias son frecuentes, FA y POTS, y por el desacondicionamiento, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente. No hay indicación de uso rutinario de anticoagulantes o antiagregantes en etapas post-COVID, y los cardiólogos nos debemos acostumbrar a considerar al COVID como un factor de riesgo cardiovascular. Manuel, muchísimas gracias. Wow, increíble presentación, increíble resumen que hiciste, Carlos Ignacio. Realmente muy importante toda esta disertación. Esto va a quedar grabado en la plataforma de SOS Telemedicina. Usualmente la transmisión en vivo queda por varias horas colocada, posteriormente se edita y se difunde y queda en esta plataforma, pero esto definitivamente hay que hacerlo saber a nivel de las distintas especialidades, no solo infectología. Nosotros trabajamos mucho en equipo, por supuesto, con los otros especialistas, pero a nivel de medicina interna, de cardiología, es muy relevante porque es tremendo resumen. Y me gustó esa última frase que no la había considerado, pero definitivamente hoy en día haber sufrido COVID-19 implica un factor de riesgo para distintos tipos de problemas. Hoy nos estamos enfocando en la esfera cardiovascular, pero definitivamente a nivel pulmonar, a nivel neurológico, psiquiátrico, las secuelas que está dejando COVID-19 son muy relevantes y por eso me encanta también la relevancia que haces de la importancia de la vacunación. Para continuar, entonces tenemos igualmente invitado al doctor José Miguel Torres Viera. Le repito, desde el punto de vista de su resumen curricular es mucho más amplio de lo que le voy a decir. Él es internista, cardiólogo, intervencionista, fellow del American College of Cardiology, es presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y al igual que Carlos Ignacio, en ciertas redes que tenemos, sobre todo en WhatsApp, nos sorprende con casos que han mostrado de personas jóvenes sin factores de riesgo aparentes que han hecho problemas cardíacos isquémicos en relación a COVID-19. Y por eso nos va a hablar de este tema tan relevante del síndrome coronario en el contexto de COVID-19, una experiencia en la vida real. Y realmente cada vez que uno ve la experiencia que ha tenido él como cardiólogo intervencionista, uno cada vez más se asusta de COVID-19 y uno cada vez más insiste
en la relevancia de evitar la infección, la relevancia de vacunarse y buscar hacer las medidas como usar la mascarilla, lo cual es algo básico para evitar estas complicaciones que José Miguel les va a presentar. Y gracias por estar presente. Los micrófonos y la cámara es tuya. Gracias. Muchas gracias, Manuel. De verdad que muy honrado de poder estar compartiendo este espacio con mi amigo personal de muchos años, el doctor Carlos Ponte, que es una estrella y que acaba de presentar un resumen brillante de la enfermedad cardiovascular asociada a COVID, de esta invitación de Manuel, de esta invitación de la Sociedad Venezolana de Infectología, que ha tenido un papel educativo muy relevante durante esta pandemia, por lo cual lo felicito ampliamente. Y, por supuesto, muy agradecido con la Universidad Central de Venezuela y con todo el sistema SOS Telemedicina que nos ha dado este apoyo desde hace varios días. Disculpe que me integré un poco tarde, pero estoy de guardia. Ahora que nosotros somos empleados, tenemos que responder a algunas cosas con menos libertad que lo que hacíamos anteriormente. Nosotros, la verdad que voy a tratar probablemente voy a ser un poco menos catedrático y voy a tratarle de mostrar algunas de las vivencias que hemos tenido en el contexto de la epidemia de COVID-19 en el laboratorio de hemodinamia. Y nosotros nos convertimos de alguna manera en esta suerte de covidólogos amateur, una vez que mi hermano, que es un infectólogo que trabaja en Miami, que algunos de ustedes seguramente conocen, el doctor Carlos Torres, muy temprano en la pandemia hizo una infección por COVID y en ese momento no disponíamos de ninguna de las herramientas que claramente están definidas ahora para ayudar a resolver el escenario, y por supuesto no contábamos con vacunas, y realmente hicimos un pánico familiar cuando supimos que Carlos Gabriel tenía COVID. Y bueno, hicimos una inmersión en todas las opciones que teníamos en ese momento. No salimos de la vitamina C y de la melatonina, que en ese momento estaban como muy de moda y protegían el sistema inmunitario, ayuda. Y afortunadamente él lo superó y nosotros nos quedamos adictos al COVID durante todo este tiempo. Hemos estado lidiando con este escenario que cambió el mundo y que creo cambió también la medicina. Creo que va a ser un punto de clivaje histórico en el manejo de la medicina, sin ninguna duda. Las cosas desde el punto de vista de la investigación se aceleraron, los acuerdos internacionales y la manera en que la Academia Internacional compartió conocimiento y lo sigue compartiendo, cambió también la manera en que nosotros nos aproximamos a los pacientes y compartimos conocimiento médico. Básicamente les voy a mostrar una agenda muy simple de casos clínicos base y algunas lecciones que quisiera se llevaran para la casa desde el punto de vista cardiovascular. Ya ustedes todos saben, ya Carlos lo presentó muy bien, que nosotros tenemos un espectro muy amplio de fenotipos cardiovasculares que se presentan en el contexto de la infección por COVID-19, que van desde la pericarditis pasando por la miocarditis, los episodios de insuficiencia cardíaca aguda, los síndromes coronarios agudos y las arritmias. Y dentro de eso incluso hay variaciones de todo tipo, y ahora tenemos que la enfermedad cardiovascular tiene que ver con COVID mucho antes de que la enfermedad aparezca, porque aparentemente los factores de riesgos de complicaciones y factores de riesgo incluso de infección están muy relacionados con los antecedentes previos de hipertensión arterial, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad arterial coronaria y, por supuesto, de diabetes mellitus. Conocemos perfectamente esta mediación a través de los receptores ACE2 para la internalización del COVID dentro de la célula. Allí teníamos que revisar si particularmente el miocito, hay muy pocas demostraciones anatomopatológicas de que este virus esté dentro del miocito, se queda en la periferia del miocito, particularmente en el pericito y en los macrófagos, pero sin ninguna duda esa es su forma de entrar al endotelio, y este virus produce una real endotelitis sistémica, por lo que definitivamente es una enfermedad cardiovascular, porque produce inflamación de todo el endotelio en sus diferentes terrenos tisulares, y de acuerdo a la gravedad de la situación puede producir complicaciones muy variables. Es interesante que la primera manifestación o la manifestación más importante de compromiso cardiovascular
es el daño miocárdico o la injuria miocárdica. Y la injuria miocárdica, para los infectólogos, que no estoy seguro cómo lo manejan, porque nosotros todavía los cardiólogos tenemos dificultades para definir injuria miocárdica, infarto tipo 2 o infarto tipo 1, voy a simplemente a referirme que la injuria miocárdica es la elevación de los niveles de troponina. En este momento nosotros usamos de rutina troponina ultrasensible para hacer los diagnósticos de infarto de miocardio. No usamos la troponina que utilizábamos hace algunos años. Esta troponina es tremendamente sensible, puede detectar hasta fracciones de proteína tipo troponina del miocito, están 1000 veces menores que la detectaban las otras troponinas, por lo que tiene una altísima sensibilidad para detectar daño miocárdico y no necesariamente una altísima especificidad para detectar cuál es el mecanismo que produjo la elevación de las troponinas, pero efectivamente los pacientes que hacen injuria miocárdica establecen desde el principio que probablemente van a tener mayor riesgo de complicaciones, tanto ventilatorias como el tiempo de ventilación mecánica, como de injuria renal y por supuesto de muerte. O sea que es un excelente predictor, lamentablemente, de muerte y de morbilidad cardiovascular. ¿Qué pasa con las elevaciones de troponina? Las elevaciones de troponina generalmente, las muy importantes, se producen luego de la segunda semana, entre el día 10, 12 y el día 14 a 16, cuando la respuesta inflamatoria sistémica está declarada y el paciente está realmente en una fase avanzada de la enfermedad. Eso pudiera incluir en algunas series, particularmente en la China, hasta el 40% de la serie de los pacientes, pero está rondando entre el 18 y el 40% de los pacientes de acuerdo a las series que revisemos. Y encontramos que ha variado de acuerdo a la onda a la ola que estemos evaluando. En la primera ola nosotros asumimos que había una lesión microvascular endotelitis, como ya hablamos al principio, con una injuria trombótica, porque aquí se produce una coagulopatía propia de la enfermedad relacionada con COVID, muy parecida a una CID y muy parecida a una miocardiopatía trombótica, pero tiene características muy especiales. Tiene un marcador como el dímero D que se eleva precozmente y es el mejor marcador de que puede haber complicaciones, no solo trombóticas, sino complicaciones hemorrágicas, aunque las complicaciones hemorrágicas durante el COVID son muy infrecuentes, están allí, y el dímero D, además de marcar trombosis, marca también complicaciones hemorrágicas potenciales. Todo esto producía hipoxemia, por supuesto, enfermedad cardiovascular persistente, arritmias ventriculares, producían injuria miocárdica, pero a medida que fuimos avanzando, probablemente en la segunda ola y en la tercera ola, contribuyeron cosas con las que no estábamos contando. Y, por ejemplo, en la segunda ola, los estados de ansiedad, la liberación en tormenta de catecolaminas relacionadas con ansiedad, con miedo, produjeron muchos casos o reportes de casos de miocardiopatía de estrés transitoria o síndrome de corazón roto relacionado exclusivamente con los estados de ansiedad y con el miedo o a ser contagiado o a tener que ir a un hospital para atender, por ejemplo, una dolencia cardiovascular, pero estar impedido o por el miedo para no contagiarse de la enfermedad. Y finalmente, en la tercera ola encontramos una cantidad de pacientes que pasaron un año recluidos, perdieron condición física, tanto cardiopulmonar como periférica, y fueron más susceptibles de injuria miocárdica producto del confinamiento impuesto por la situación. Está claramente demostrado que si uno tiene enfermedad cardiovascular y además tiene elevaciones de troponina, las posibilidades de muerte son mucho mayores, como ustedes la ven claramente en la curva, que si el paciente no tiene ningún antecedente y tiene una troponina normal, como se ve claramente en la curva, el riesgo de tener muerte relacionada con la enfermedad o complicaciones son mucho menores, por lo que esto es esencialmente, además de un marcador de injuria, es un marcador de morbimortalidad. El primer paciente es un paciente de 36 años que vimos al principio de la pandemia, obeso, en su séptimo día de enfermedad, ahí en el límite donde no es grave y no es leve. Su séptimo día estaba en soporte de oxígeno con cánulas de alto flujo, hace súbitamente sentado, dolor torácico moderado, y como está conectado a un monitor se aprecia una elevación del ST en el monitor y llaman inmediatamente
cardiología, hace un electrocardiograma de superficie de la manera que les era posible en ese momento y pronto podemos apreciar aquí una elevación del segmento ST. Esto que ustedes ven aquí es el segmento ST y es lo que clásicamente los cardiólogos utilizan para entender que hay una trombosis aguda de una coronaria en general. Hasta este momento, hasta el COVID, hay una trombosis aguda de una coronaria epicárdica. En este caso, probablemente la coronaria derecha. Eso hace que tengamos que llevar al paciente de inmediato. Este paciente en particular está con cánula de flujo, está bien, no está en ventilación mecánica, no está en un estadio avanzado de la enfermedad. Tiene una indicación clara de que nosotros hagamos una intervención para disminuir el riesgo de muerte tisular miocárdica en relación con la oclusión. Nos cambiamos en este caso a hacer acceso radial distal. Ya no hacíamos, estos pacientes están multiinvadidos, tienen accesos vasculares venosos y arteriales necesarios durante su hospitalización, particularmente los graves. Entonces decidimos tratarlos a ellos particularmente con este acceso que permitía luego limpiamente a las enfermeras y a los terapistas utilizar las vías regulares que ellos utilizan y nosotros utilizamos una vía normal. Aquí en la tabaquera anatómica buscamos el pulso radial y a través de ese acceso llegamos, por supuesto, al árbol coronario. En este caso, este era el hallazgo angiográfico de este paciente. Esta es la arteria descendente anterior, la arteria más importante del corazón. Aquí solamente quiero destacar que aprecien que esta arteria está esencialmente limpia, completamente gris oscura o negra, pero cuando ven la coronaria derecha, aprecian esta imagen aquí amorfa, gris, que parece algo así como una secreción colgando intraluminalmente del vaso. Esto es un trombo enorme dentro de la coronaria derecha. Este trombo se fragmentó y parte de él migró y ocluyó por completo el segmento distal de la coronaria derecha y por esa razón nosotros tenemos la elevación del ST que vimos anteriormente. Entonces, por otro lado, no apreciamos en esta arteria ningún rasgo angiográfico, al menos, de enfermedad arteriosclerótica. Pareciera que estamos lidiando con un evento trombótico puro, eventualmente relacionado a COVID. El único factor de riesgo importante del paciente es su obesidad, y ya ustedes saben que la obesidad es un factor de riesgo muy importante de complicaciones en COVID, es en COVID y en el síndrome post-COVID igualmente se mantiene por todas las restricciones y por la condición inflamatoria crónica de todos los obesos. Hicimos tromboaspiración de ese material y esto es lo que pudimos obtener en ese momento. Y a pesar de que obtuvimos este material, no pudimos aspirar por completo toda la cantidad de trombos que tenía esa coronaria, pero pudimos restablecer el flujo, colocamos al paciente en terapia antiplaquetaria dual, anticoagulante y además adicionamos terapia antiplaquetaria parenteral para tratar de disminuir la carga trombótica intracoronaria. Y posteriormente obtuvimos esta imagen donde se restablece por completo el flujo, se reaparece el segmento distal de la coronaria derecha, la perfusión tisular microvascular se restablece y el paciente hace un daño miocárdico esencialmente mínimo. ¿Qué quisimos en este paciente adicionalmente investigar? Este paciente tiene una enfermedad arteriosclerótica crónica que se manifestó por el estrés de la enfermedad, por la hipoxemia. Esto fue un infarto tipo 2, fue un infarto tipo 1. Hasta ahora tenemos un infarto tipo 1 con una clara obstrucción del lumen de la arteria epicárdica. Y entonces procedimos a utilizar una técnica muy reciente que se llama tomografía coherencia óptica del vaso coronario. Esto es simplemente un catéter intraluminal que permite hacer cortes tomográficos prácticamente anatomopatológicos de la luz del vaso utilizando una onda de luz de nivel infrarrojo. Y entonces nosotros apreciamos aquí que la arteria está completamente abierta. Aquí podemos ver las capas de la arteria, aquí está la íntima, la media, la elástica externa, y no apreciamos ninguna lesión arteriosclerótica que explique lo que pasó cuando la vemos en este eje largo, como si cortáramos el vaso a lo largo de toda su longitud, lo seguimos a lo largo de toda su longitud y el paciente claramente no tiene enfermedad arteriosclerótica
demostrada, por lo que asumimos que todo este evento tuvo que ver con la coagulopatía propia de la enfermedad asociada a COVID. De lo que sacamos que nuestra primera lección para llevar, muy importante para todos, para los cardiólogos y también para los infectólogos, que son los que más comúnmente manejan esta patología, no toda injuria miocárdica es de origen coronario. La injuria miocárdica puede estar relacionada, de hecho, en la mayoría de los casos COVID, está relacionada con la respuesta inflamatoria hiperinmune del huésped que recibe la enfermedad. La injuria miocárdica en COVID-19 es un marcador de riesgo de complicaciones y de mortalidad, pero no necesariamente cardiovascular. Se relaciona linealmente con la edad. A mayor edad, el paciente tiene más riesgo de hacer injuria miocárdica, seguramente tiene más riesgo de tener enfermedad o factores de riesgo predisponentes. A mayores factores de riesgo, en suma, los pacientes tienen más riesgo de hacer injuria miocárdica, tienen un solo factor de riesgo, 2 o 3, eso linealmente se relaciona a elevación de troponina, pero elevación de interleuquina 6, elevación de dímero D, elevación de PCR, elevación de transaminasa, transferrina, perdón, etc. Se relaciona la incidencia y complicaciones más frecuentes son en hombres. Las mujeres en general parecieran tener una tendencia a tener una respuesta inmunológica en COVID más efectiva. No sabemos si tienen relación con las hormónicas que los hombres, pero la mortalidad, a pesar de que ha sido muy parecida, de todas maneras siempre ha tenido una clara tendencia a ser mayor en los hombres. El paciente B es un paciente masculino, 62 años, conocido por diabetes mellitus, hipertensión. Fíjate que tiene claros factores de riesgo para enfermedad coronaria. Hace COVID el 19 de abril del 21. Se complica con una neumonía y la supera. Al 9º día post-alta, el paciente inicia con una cadena de eventos embólicos trombóticos recurrentes. Le hacen embolectomía quirúrgica de ambas piernas por arriba y por debajo de la rodilla. Hace una oclusión asintomática de carótida izquierda en un screening que hicieron de vasos a través de angiotomografía de los vasos del cuello. Encontraron porque hizo una manifestación neurológica transitoria, tiene una oclusión asintomática de carótida izquierda, si lo podemos llamar asintomática, más un trombo flotante en el arco aórtico, de acuerdo a esa angiotac. Se inicia anticoagulación completa con warfarina. Y estando en anticoagulación completa con warfarina en julio del 2021, presenta dolor torácico súbito a las 2 de la mañana con elevación del ST de la cara anterior. Estamos aquí lidiando entonces ahora con un COVID prolongado por hipercoagulabilidad inducida en el momento post-COVID. Ya aquí estamos 4 semanas posterior al evento, por lo que claramente la definición de síndrome post-COVID. Ya esto lo habló perfectamente Carlitos, pero solamente para destacar que este es el sustrato etiopatogénico y fisiopatológico de todo lo que sucede en el contexto de un COVID-19 y que los mecanismos por los que se produce el daño cardiovascular son múltiples y los fenotipos de presentación también son múltiples. Esta es simplemente una lista de todas las formas fenotípicas con las que se puede presentar un COVID: bloqueo auriculoventricular completo, síndrome de Takotsubo, elevaciones del ST, disecciones coronarias espontáneas de múltiples vasos. Es una cantidad de situaciones clínicas cardiovasculares que simulan perfectamente todo lo que nosotros manejamos de manera crónica en relación con la enfermedad arteriosclerótica, pero que en este caso está asociado a un proceso inflamatorio muy agresivo, probablemente que incluye nuevamente endotelitis y un síndrome de hipercoagulabilidad. Y los mecanismos también Carlos los explicó ampliamente, por los que no lo voy a aburrir con la cantidad de detalles de cómo se produce la coagulopatía, pero el marcador más importante, nuevamente subrayo, es el dímero D, y siempre se ha usado hasta ahora como una señal de cuándo intervenir agresivamente con anticoagulantes o no, aunque no hay ninguna regla precisamente definida. Si nosotros interrogamos a 100 especialistas de COVID o 100 especialistas médicos en el tratamiento de COVID, vamos a encontrar 100 respuestas diferentes de cómo intervenir anticoagulación en estos pacientes. Pero este es el hallazgo angiográfico de este paciente. Esta es la arteria más importante del corazón, esta es la arteria descendente anterior. El paciente tiene una lesión que en este caso aquí parece arteriosclerótica, estenótica. En el segmento proximal
nuevamente tenemos una imagen muy parecida a la que vimos en la coronaria derecha anterior. Hay una estenosis que la precede, o sea que aquella enfermedad arteriosclerótica, hay un trombo que ocluye el vaso e impide el flujo normal de la arteria. Este paciente hizo COVID, después hizo múltiples manifestaciones trombóticas sistémicas y hace ahora una trombosis intracoronaria. Nuevamente, este paciente tiene que ser tratado mecánicamente, se tromboaspiró y se le colocó una malla, un stent que ustedes conocen perfectamente, son unos stents farmacoactivos para restablecer el flujo, para proteger al paciente de probable restenosis o de oclusiones agudas en las siguientes 4 semanas. Este es el resultado post intervención percutánea, se restablece completamente la anatomía de la arteria coronaria, el flujo, y ahora tenemos que decidir cómo tratar estos pacientes en este escenario. Este paciente entonces fue a triple terapia. A pesar de haber estado anticoagulado, hizo una trombosis coronaria. Entonces este paciente va con algún antiplaquetario tipo aspirina siempre, inicialmente, después con alguno de los potentes antiplaquetarios modernos, pero cuando hace triple terapia generalmente solo utiliza clopidogrel y se switchó de warfarina para hacer más fácil el manejo del seguimiento anticoagulante, se switchó a un anticoagulante de nueva generación, se mantuvo en triple terapia por al menos en una semana y luego se mantiene en un antiplaquetario más un anticoagulante de nueva generación por lo menos un año, y de acuerdo a la evolución que seguiríamos. El infarto de miocardio, como segunda lección, con elevación del ST en el contexto del COVID-19, se trata con intervención coronaria percutánea siempre, particularmente si es una manifestación temprana de la enfermedad. Pudiéramos discutir mucho que este paciente, si este mismo escenario se produce en la semana 3, el paciente está en ventilación mecánica, en insuficiencia respiratoria refractaria, en acidosis metabólica de muy difícil manejo, en sostén vasopresor, muy probablemente no tiene sentido bajar a este paciente a la sala de hemodinamia, hacer una intervención que en ese estado avanzado de la enfermedad probablemente es fútil. El infarto sin elevación del ST se puede y debe manejar de manera conservadora inicialmente si no tiene elevación dinámica del ST y encontrar el momento clínico ideal para la angiografía. Esto ha variado mucho en el tiempo. Cuando comenzamos nos disfrazábamos tremendamente para poder hacer la entrada a la sala de hemodinamia, nos trasladaban pacientes de otros países o de otras islas del Caribe y esos pacientes venían en una ambulancia, todo el mundo venía totalmente cubierto, disfrazado, tomaba horas hacer un traslado porque la gente tenía temor de contaminarse en el mismo. Ahora, la mayoría de los que estamos atendiendo, los pacientes, estamos totalmente vacunados, tenemos booster, tenemos absolutamente todo, hay mucha más confianza y entonces se aligeraron los tiempos, ya no enfriamos tanto el paciente sin elevación del ST, sino que prontamente también lo podemos llevar a hemodinamia, pero siempre se debe escoger el momento oportuno para evitar que alguien se contagie innecesariamente en un paciente que puede planificarse. Existe un amplio espectro de presentaciones clínicas del COVID-19 que simulan un infarto, infartos tipo 1 y 2, entre ellos, por supuesto, el embolismo pulmonar y la miocarditis. Ustedes saben que el embolismo pulmonar quizás es la complicación más vascular más frecuente asociada a COVID y hace elevaciones de troponina muy importantes, hace elevaciones de BNP muy importantes, dilataciones del ventrículo derecho, inestabilidad hemodinámica y algunas veces está relacionada con oclusión de los grandes vasos pulmonares, otras veces simplemente está asociada con oclusión difusa de toda la microcirculación pulmonar. El paciente C es un paciente muy interesante, lo hicimos hace apenas 2 semanas, una muchacha de 34 años, 2 meses por COVID, no complicado, fue un COVID que se manejó de manera ambulatoria. Sus factores de riesgo eventualmente son ser obesa y ser hipertensa. Súbitamente presenta dolor centrotorácico intenso de 20 minutos de duración asociado a sudoración profusa y cuando llega la emergencia su electrocardiograma es esencialmente normal, pero el control de troponina alta sensibilidad es de 678, lo que lo hace tremendamente anormal. Este es el electro, una tendencia a lo mejor a la frecuencia cardíaca un poquito alta, unas variaciones de la repolarización en la cara anterior, pero nada particularmente que obligue a que hagamos un angiograma, pero este paciente, nuevamente, ahora tiene un infarto sin elevación del ST, pero es una muchacha de apenas 34 años y decidimos tratarla agresivamente y la llevamos a la sala de hemodinamia. En la sala de hemodinamia es difícil que ustedes vean que hay aquí una diferencia, pero básicamente en la descendente anterior hay una claridad que nosotros
La llenamos como hazy, como si ustedes vieran que esto está mejor contrastado que esto que está aquí, esto como más claro. Y cuando está más claro, siempre sugiere que puede haber una placa complicada que no podemos definir si es trombo, si es disección, si es hematoma. Y por la juventud de esta paciente decidimos, mejor investiguemos un poco más allá, y oh sorpresa, cuando vemos a la paciente, le hacemos nuevamente la tomografía intracoronaria que hace cortes casi histopatológicos, y entonces esta es nuevamente la luz del vaso, este es el catéter dentro de la coronaria, esta es la íntima y esto es la media, y cuando ustedes ven la media la ven completamente separada. Toda esta sombra oscura o negra que ustedes aprecian aquí es un hematoma de la pared del vaso que separa la elástica de la media del vaso y produce una disección o un hematoma intramural coronario. Lo mismo que nosotros vemos en las aortas, en las disecciones de aorta. En este caso, el mecanismo, generalmente no encontramos ninguna lesión de la íntima que explicara una disección desde la íntima, por lo que creemos que fue una hemorragia que se originó en la base vasorum de la elástica y produjo un hematoma intramural y produjo el enorme dolor, la elevación de troponina, pues se comprometió el flujo, y ahí entonces comienza el debate de cómo tratar a este paciente. Pero nuevamente, pareciera que el antecedente de haber padecido COVID, a pesar de que celebramos haberlo superado en la fase aguda, hay una parte de la población que se queda con un riesgo aumentado para eventos cardiovasculares, particularmente los que ya tienen factores de riesgo previamente establecidos. En esta niña de apenas 34 años, los factores de riesgo pareciera que no tienen tiempo de haber hecho tanto daño, pero es hipertensa y es obesa. Siempre nos quedaremos con la duda de cuánto contribuyó cada factor de riesgo, pero evidentemente esto nos llama enormemente la atención, cómo el post-COVID pudiera predecir eventos cardiovasculares a futuro. De hecho, recientemente se presentó un estudio que es el más grande seguimiento de aparición de enfermedad cardiovascular en la población post-COVID. Se hizo con pacientes de los hospitales de veteranos en los Estados Unidos. Los hospitales de veteranos en los Estados Unidos fueron los primeros que iniciaron registro de historia electrónico en los Estados Unidos. Es la más grande red de asociación de hospitales de los Estados Unidos con este tipo de información. De hecho, miren el número de los pacientes que hicieron seguimiento después de los 30 días, 154,000 pacientes le hicieron seguimiento de acuerdo al registro electrónico, y los compararon nada más y nada menos que contra dos grupos de 5 millones de pacientes control, de acuerdo a la historia, 5 millones de pacientes que no tuvieron COVID, pero que fueron evaluados en el periodo del confinamiento, fueron expuestos a los mismos estresores que el resto de la población: confinamiento, falta de posibilidades de actividad física, restricción de movimiento, angustia familiar, y también lo compararon con otro grupo del año 2017 de las mismas características demográficas, pero en el 2017 no había ni señal de COVID. Lo compararon contra esos pacientes que tuvieron una vida normal y establecieron claramente que los pacientes post-COVID tienen aumentado los riesgos de nueva insuficiencia cardíaca, eventos trombóticos cardiovasculares, tanto en el circuito cerebrovascular como en el circuito coronario. Un riesgo absoluto que de acuerdo al grupo etario puede estar entre el 2 al 4%, que si lo registras individualmente, afortunadamente es bastante pequeño, porque el 96% de los pacientes o el 98% no va a tener ningún riesgo. Pero cuando entiendes que en este momento ya hay casi 600 millones de casos COVID en el mundo y hay más de 6 millones de muertos, entiendes que pudiera estar lidiando con una cuarta ola, pero esta vez de eventos cardiovasculares relacionados con COVID, por lo que es absolutamente relevante en el seguimiento de estos pacientes. Las posibilidades de complicaciones cardiovasculares las tenemos que interrogar, no tenemos que obsesionarnos con ellos, pero los síntomas cardiovasculares siempre van a ser una señal de alarma digna de ser seguida. Como mensaje para llevar todo lo aprendido hasta hoy: puede ser falso mañana. Durante todos estos 2 años nosotros dijimos cosas que creíamos eran verdad y meses después no pudimos sostener. El COVID
COVID-19 es un continuo de nuevas elecciones, sin ninguna duda. Y como decía Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Muchas gracias. Wow, igualmente increíble, y va cerrando con esta reflexión súper importante, porque han sido 2 años de pandemia, pero pareciera que fuera muchísimo más tiempo. Definitivamente la humanidad estamos muy avanzados con respecto a lo que ocurría anteriormente. Tenemos carros inteligentes, carros que funcionan sin gasolina, cada vez avanzamos más a nivel de las comunicaciones, pero nos llegó una pandemia que ha trastocado definitivamente más allá de lo sanitario. Y vemos, y con esa última reflexión es importante entender que los errores que hemos visto en el pasado, que no necesariamente en el momento era un error, porque se consideraba que era adecuado, pero sí posteriormente hay información que indica que la vía y las cosas son distintas, es relevante. Entonces con COVID-19 quizás lo más importante que hemos aprendido es su mecanismo de contagio. Es un mecanismo de contagio respiratorio aéreo, no se contagia por tocar un botón de ascensor. De hecho, la relevancia de la higiene de las manos no es tan importante. Por supuesto, la higiene de las manos es muy relevante para la prevención de distintos problemas infecciosos en general. Pero como hábito es muy importante. Sí, como hábito es muy importante, pero hoy en día nos aterra las medidas que están tomando en otros países de dejar de usar la mascarilla y teniendo una subvariante BA.2 que es mucho más contagiosa. Y parte de las preguntas que tenemos aquí en el chat en YouTube, la autora Eliana San Juan pregunta si hay una relación en cuanto a los síntomas de la esfera cardiológica y se ha visto si existe una asociación en cuanto a la prevalencia y la gravedad con distintos tipos de variantes que hemos visto. Sí hemos visto que desde el punto de vista pulmonar, la variante de Omicron y sus subvariantes tienen menor afinidad en estudios ex vivo, o sea, en estudios tisulares en tejidos humanizados o de humanos, donde se ha visto que tiene menor afinidad el epitelio pulmonar. Por eso es que Omicron produce menos inflamación pulmonar, produce menos inflamación a nivel eventualmente y menos consecuencias de neumonía, insuficiencia respiratoria. Pero ustedes han visto alguna diferencia, por ejemplo, con respecto a Omicron, en las otras variantes, en la esfera cardiovascular, con respecto a las complicaciones. Sí, fíjate, Manuel, la verdad que nosotros como casos particulares terminamos siendo muy pocos casos y no tenemos una casuística cuantificada para decir si había más casos en la ola original o en el Delta o en el Omicron. Tenemos que remitirnos a la literatura. La revisión más grande que existe es la que habló José Miguel, la de los veteranos. Es realmente un trabajo impresionante que yo creo que todas las personas que lidiamos con casos de COVID tenemos que leerla, porque es una revisión muy bien hecha desde el punto de vista estadístico y la descripción de los casos. Y la verdad es que ellos no hacen porque no hicieron detección viral, ni hicieron una relación temporalmente con las distintas variables que había en cada época, pero no pareciera haber una diferencia en cada una de las variantes. De hecho, fíjate que ellos comentan, cuando yo comentaba en mi conferencia, que tampoco existe ninguna relación con que la persona haya tenido COVID leve o COVID grave, o haya sido hospitalizado o no haya sido hospitalizado. Y estamos hablando de que esta serie es la revisión de un año, pero esta epidemia estamos entrando en el 3er año y no sabemos cuánto tiempo después todavía se van a seguir presentando. Por eso esa frase última de José Miguel creo que tenemos que tenerla, y el aprendizaje es todos los días. Y ahí Juan Amaro, un gran amigo y colaborador de nosotros, dijo, y me encantó con esa frase, que la ciencia de Omicron, de COVID, se escribe con lápiz y una borra muy grande, porque está borrando permanentemente y cada día estamos aprendiendo. Así que no existe para concluir, por lo menos un registro que diferencie de las distintas variables con mayor incidencia de algunos de los síndromes cardiovasculares, y tampoco existe diferencia con la severidad del COVID agudo. Claro, lo que sí pareciera lógico en toda la medicina, los pacientes que hicieron COVID grave seguramente van a lidiar con complicaciones a futuro de manera más importante que los pacientes que hicieron COVID leve, porque además está asociado a todo el tema de recuperación, rehabilitación. No es lo mismo un paciente que tuvo ventilación mecánica 2 meses que un paciente que no hizo ninguna de estas complicaciones. Pero en general pareciera, no es verdad para Venezuela, es verdad para Venezuela, es verdad para los Estados Unidos, es verdad para España, que las infecciones por Omicron son un poco menos graves que las infecciones por el virus Delta y, bueno, por la cepa Delta. Y
probablemente uno pudiera inferir que vamos a tener menos complicaciones en esos pacientes que hicieron Omicron que los pacientes que hicieron, pero es simplemente, nuevamente, una manera simplemente de pensar, pero no está demostrado en ninguna parte. O sea, no está demostrado en ninguna parte de que una cepa en particular sea más cardiotrópica que otra, sí. Pero seguramente la gravedad de la enfermedad sí predice que tú puedes hacer a futuro más complicaciones o no. Sí, pero fíjate, José Miguel, que la masa crítica de pacientes con Omicron es tan grande, porque la capacidad de contaminación es tan grande, que a lo mejor el porcentaje, ponle que sea menor, 1%, pero esa torta es mucho más grande y el pedazo va a ser mucho más grande. Entonces el volumen absoluto va a ser mucho mayor. Al final, de personas contaminadas. El número Entonces, es tan grande tenemos que estar... siempre... El problema no debemos subestimar. Bueno, como Omicron es leve, no, seguro esa arritmia que tú tienes, esa palpitación que tú tienes, esa falla cardíaca que tú tienes, no es. Hay que pensar siempre que el paciente inclusive en casos asintomáticos, está presentando trastornos de arritmia, de taquiarritmia, de falla cardíaca y de miocarditis. Entonces, de todas maneras hay que tener cuidado. Hay que estar alerta. Hay que tener cuidado con los dos extremos. No hay que sobreactuar, porque el síndrome post-COVID tiene una superposición muy importante con síndrome postraumático después de la enfermedad. Tiene una superposición muy importante con ansiedad y tiene una superposición muy importante con la lluvia de información que recibe la gente. Y tú solamente describes los síntomas potenciales del COVID y en los pacientes un 30% al día siguiente comienzan a sentir cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado de no sobreenfermar a la gente con esto. Hay que tener sinderesis y tener equilibrio. Exactamente, porque afortunadamente al final el número absoluto es muy pequeño, pero como ese número absoluto es contra una población gigantesca, es muy importante. Es muy relevante y lo que ustedes están diciendo desde el punto de vista de abordaje hay que seguir individualizando. No hay una estrategia única para todo el mundo y quizás en ese aspecto hay una pregunta y una discusión y que también uno vio, oye, ¿cómo manejan esos casos en los que hay una disección de una arteria? En este caso no una coronaria, pero ¿cómo se maneja la anticoagulación o cómo manejan eventualmente este tipo? Ahí no se puede poner una prótesis en una coronaria, ¿no? ¿Cómo hicieron? Sí, si por ejemplo, si este hematoma hubiera sido oclusivo, si hubiera ocluido la luz del vaso, tienes que plantearte lidiar con la oclusión y probablemente tienes que colocar una prótesis. En este caso la prótesis sería muy larga, pero este escenario particular tiene el problema de que cuando tú colocas la prótesis, la presión con la que la colocas hace que se desplace el hematoma hacia adelante de la arteria o en forma retrógrada y puede hacer una complicación mayor de la que ya tenía. O sea que inicialmente estos pacientes se manejan de manera conservadora, no se manejan de manera agresiva con anticoagulación ni con antiagregación plaquetaria, sino que se manejan con beta bloqueante para disminuir un poco el trabajo miocárdico, la demanda miocárdica, y se maneja con un solo antiplaquetario si crees que lo protege de una posible complicación trombótica por el flujo turbulento que produce el hematoma proyectándose en la luz del vaso. Pero no hace la doble terapia antiplaquetaria ni lo anticoagulas porque puedes complicar aún más la situación. Hay una pregunta para Carlos Ignacio. Él hizo un comentario muy importante y lo resaltó y dijo que casi que era para una lámina exclusiva del aspecto de la aspirina. Pero es que incluso ha cambiado de algún punto de vista el paradigma del uso de la aspirina o el ácido acetilsalicílico en cardiología en general. De hecho, ha habido recomendaciones y consensos desde el punto de vista de, por lo menos, la American Heart Association en cuanto al uso de la aspirina rutinariamente en general, porque al principio sabíamos que si la persona tomaba aspirina en el contexto de COVID-19 o tomaba cualquier medicamento, uno mantenía sus tratamientos. Pero hoy en día, ¿por qué no nos refresca sobre todo ese sentido el uso de la aspirina en cardiología en general, desde el punto de vista preventivo? ¿Cuáles han sido los cambios? Insistir en lo que tú dijiste en el manejo preventivo, si es que corresponde, o terapéutico la anticoagulación, porque ese es quizás el aspecto más amplio fuera del aspecto cardiológico de lo que hacemos los internistas, los infectólogos o los especialistas que están manejando eventualmente pacientes hospitalizados o pacientes ambulatorios, y es donde eventualmente pudiera haber mayor error en cuanto a las indicaciones. Sí, me parece súper importante ese comentario, por eso yo lo quise recalcar, porque uno ve que hay un exceso de uso
de terapia anticoagulante y de terapia antiagregante. Una cosa es el paciente con COVID, que mencionó José Miguel, que hizo un síndrome coronario agudo y que tiene una indicación de antiagregación dual por el síndrome coronario agudo. Pero el paciente regular con COVID no existe, y se han hecho estudios bastante bien diseñados, con una población suficiente, con una diseño de puntos finales bastante adecuados para tratar de demostrar que efectivamente la aspirina tuviese no alguna indicación. Y la verdad es que en el manejo del COVID, no estamos hablando del COVID que no tiene enfermedad coronaria, que ese paciente lo tiene por enfermedad coronaria. En el paciente del manejo con COVID, de rutina, no existe pues, de rutina, no tiene no. ninguna indicación el uso de aspirina, ni durante ni post-COVID, y mucho menos profiláctica. No hay ninguna indicación. Eso es categórico. Ahí no hay resquicio de duda. Ahora, Carlito, lo único también, disculpa que nada más un inciso allí, el que viene tomando por alguna indicación previa de enfermedad coronaria, aspirina Pues, o clopidogrel o ambos, pues, ese paciente... Pero eso no es por el COVID, tiene tendencia, es por la enfermedad coronaria. Pero pudiera haber la tendencia a retirar el medicamento, no se retira. Todos los medicamentos cardiovasculares que vienen tomando, los pacientes se mantienen. Pero por su condición cardiovascular, pero el COVID puro totalmente, no tiene ninguna indicación. Ese concepto que la aspirina va a prevenir trombos del COVID no tiene ninguna indicación. Si un paciente tiene enfermedad coronaria, tiene enfermedad carotídea, tiene enfermedad arterial periférica, tiene indicación de aspirina, pero por su problema vascular, no por el COVID. Claro. Y eso es un poco lo mismo que está pasando con aspirina. La aspirina en prevención primaria, las indicaciones han disminuido sensiblemente. Nosotros crecimos cuando estudiábamos medicina, inclusive en los primeros años del posgrado, que hasta te recetaban aspirina en la radio. Tómese una aspirina si usted no quiere morirse de televisión. Todavía. Y eso ha cambiado dramáticamente porque el balance riesgo-beneficio de la aspirina como prevención primaria va en contra del uso rutinario. Es mucho más riesgoso las enfermedades gastrointestinales y los sangramientos por aspirina que el beneficio en pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular. Si una persona no tiene riesgo de enfermedad cardiovascular porque no es diabético, porque no es dislipidémico, porque no fuma, porque no es hipertenso, porque no tiene algún antecedente, ese paciente no tiene indicación. O sea, prevención primaria de riesgo bajo, no existe ninguna indicación. Prevención primaria de riesgo intermedio, hay que individualizarlo. Y prevención primaria de riesgo alto, esos pacientes sí tienen que utilizar aspirina. Es decir, ha minimizado las indicaciones de aspirina en prevención primaria y se ha dedicado exclusivamente a prevención primaria de riesgo alto. Lo otro importante es que las dosis también cambiaron mucho en el tiempo. Nosotros por muchos años, incluso en revascularización percutánea, se utilizaba 300, 325. De hecho, en Estados Unidos solo había aspirina de 325 miligramos por año. Y la gente también sangró por año. Hasta que entendimos que los sangramientos eran tan importantes predictores de mortalidad como los mismos eventos coronarios y comenzamos a revisar cómo manejar. Y ahora hay presentaciones, pero la que más utilizamos, por supuesto, es la de 80 miligramos. La de 81 miligramos en algunos países. En medicina y sobre todo cuando manejamos los términos de evidencia, sabemos que llegar a la evidencia del 100% o lo que uno esperaría, una evidencia A1, que es una recomendación muy fuerte y con distintos estudios que avalen esa recomendación, pocas veces uno tiene todos los elementos A1 en el ejercicio médico, pero por eso muchas veces existen los consensos, las recomendaciones de expertos, y traigo esta colación porque a veces hay cierta falta de información sobre las complicaciones de COVID-19. Un ejemplo, el vacunarse sabemos hoy en día que disminuye el riesgo de mortalidad y hospitalizaciones, pero no lo sabemos exactamente si disminuye el riesgo de complicaciones, por ejemplo, cardiovasculares. Si las personas que están vacunadas, si les da COVID, tendrán menos posibilidad de complicaciones cardiovasculares. Asumimos que sí, pero esa evidencia no la tenemos porque no se ha estudiado a profundidad. Igualmente, en el estudio de elementos terapéuticos, los endpoints las metas de estudio han sido mortalidad y hospitalización. Pero hay un factor muy importante. Ustedes estaban hablando, por ejemplo, de casos asintomáticos que tenían una enfermedad miocárdica, una miocarditis, por ejemplo, atletas, y lo diagnosticaron por estudios de resonancia magnética, pero muchos de estos pacientes tuvieron una evolución leve.
si nosotros sabemos que hay personas vulnerables con factores de riesgo importantes, en el pasado, por ejemplo, solo se trataba con Remdesivir, el único antiviral aprobado de uso endovenoso por la FDA en Estados Unidos, en los pacientes que estaban hospitalizados con hipoxemia. Apareció un estudio que se llama PINE-3, en el cual demostró que el uso más temprano del Remdesivir mejoraba eventualmente o disminuía la posible hospitalización, pero uno va más allá. No hay ningún estudio que indica si nosotros usamos en esas personas vulnerables mayores de 70 años con problemas de cardiovasculares, obesidad, distintos problemas, que si le da COVID-19 tiene mayor riesgo de progresión y mortalidad. Si darle tratamiento eventualmente evitaría que ellos tuvieran mayor posibilidad de complicaciones cardíacas. Pero ¿por qué traigo esto? Porque uno desde el punto de vista infectológico no diría sí, mientras más temprano actuemos con Remdesivir, por ejemplo, va a ser beneficioso en evitar estas complicaciones, pero vemos algo con el Remdesivir, que ha habido una mayor asociación de bradicardia. Entonces, ¿qué pueden ustedes recomendarnos desde el punto de vista cardiovascular? Esperamos tener mayor evidencia, seguimos usando Remdesivir de una manera más temprana en pacientes vulnerables, pero ¿qué hacemos con la bradicardia? El terror a veces para uno desde el punto de vista de ejercicio infectológico es cuando indicamos Remdesivir y ya al día siguiente la persona tiene 50 de frecuencia cardíaca o incluso más bajo. Entonces, para nosotros es un temor. Por supuesto, manejamos muchos pacientes en conjunto con las otras especialidades, pero al final, en estos casos ni siquiera sabemos qué hacer porque no hay ninguna medicación, no se va a colocar un marcapaso, simplemente tener paciencia. Entonces, ¿qué nos pueden decir? Que queremos poner antivirales de un modo más temprano en pacientes vulnerables de riesgo, pero también estos antivirales pueden tener sus riesgos. Sí, yo no me atrevo a recomendar la utilización de antivirales, estaría siendo muy osado porque estoy hablando de un campo que no me compete y la verdad es que no he leído ninguna experiencia que el uso precoz disminuye ninguna complicación de post-COVID, la verdad. Yo no creo que tenga indicación hasta que esté demostrado y que esa población haya sido estudiada. En relación a la bradicardia, sí, puede ser que dé temor, pero si la bradicardia, primero la bradicardia es pasajera, generalmente da con la primera dosis, que es la dosis de carga, y eventualmente si esa bradicardia no afecta hemodinámicamente al paciente, no le baja la tensión, no produce síncope, no produce, realmente es manejable con reposo, con hidratación, y eso va a disminuir. Si es verdad que da temor, lo que sí, bueno, si el paciente viene tomando beta-bloqueantes, deberíamos, o medicamentos, o en algunos casos antagonistas, que pueden influenciar sobre la frecuencia cardíaca, inclusive digoxina, posiblemente debemos omitirlos antes de dar Remdesivir, o uno lo han llamado de forma reactiva cuando el paciente hace bradicardia. La verdad es que los pacientes que yo he visto no son gran volumen de pacientes, y esto es absolutamente anecdótico, vamos a tenerlo claro. Los pacientes que yo he visto que han desarrollado bradicardia con Remdesivir, simplemente es una bradicardia pasajera, temporal, que no llega a bloqueo auriculoventricular y que al final, una vez que disminuye, cuando ya comienza la dosis de rutina, que no es la dosis de carga, la bradicardia se hace menos severa y una vez que termina la infusión, el quinto o sexto día de Remdesivir, ya la bradicardia poco a poco va desapareciendo. No sé, José Miguel, la experiencia en Curazao, ¿cómo les ha ido a ustedes en ese sentido? Bueno, yo te diría, la verdad es que aquí en el momento de la ola más importante se manejaban en promedio unos 50 pacientes hospitalizados por COVID diario. Y, oye, nuevamente es anecdótico, yo no soy experto en este tipo de drogas, pero nosotros no tuvimos ningún inconveniente con la aplicación de Remdesivir. Las escasísimas veces que no me llamaron a mí, pero me llamaron a mi compañero, el cardiólogo clínico, por bradicardia, simplemente lo manejamos como un efecto secundario del medicamento, perfectamente seguro, y simplemente dábamos prioridad al manejo de la enfermedad que sí puede matar al paciente, mientras que esta bradicardia, lo más que puede pasar, si se hace muy severa en algún momento, es que amerita la administración de un medicamento como atropina y no va más allá, pues. Esto no evoluciona a un bloqueo AB completo, esto no evoluciona a nada que pueda comprometer la vida del paciente, mientras que la enfermedad que estamos tratando sí puede comprometer la vida del paciente, por lo que nosotros fuimos bastante liberales con el uso del medicamento. O sea, nosotros no le pusimos ninguna barrera al uso de Remdesivir. Ahora, son los infectólogos los que pueden ponderar adecuadamente la indicación más precoz del mismo. Si yo fuera, probablemente no estuviera vacunado,
ponme Remdesivir. Si lo único que va a hacer es la bradicardia, ponme Remdesivir. Porque lo que sí te ha demostrado ahora, Emanuel, es justamente en el estudio de veteranos, el de los 150.000 pacientes, claramente establecido, los pacientes post vacunados hicieron menos eventos cardiovasculares recurrentes. Eso sí está ahí establecido en ese estudio justamente, y es una de las cosas, de las conclusiones más importantes. De hecho, yo creo que esto tendría su final si la gente aceptara vacunarse adecuadamente. Ayer oía a un especialista de la Mayo Clinic que decía que están por salir 3 vacunas relacionadas con proteínas, no con RNA ni con virus atenuados, sino con manipulación de la proteína viral, y la gente le tiene mucho más confianza porque además es el tipo de vacuna que se usaba desde hace mucho tiempo. A lo mejor esto le da seguridad a la gente para terminar de vacunarse, porque es impresionante. Todos los pacientes que están hospitalizados tienen que ver con no vacunados, todos los pacientes complicados tienen que ver con no vacunación, porque aquí sí, esos centros sí lo tienen claramente determinado, y como tú lo ves aquí también, o sea, como aquí registran a todo el mundo, vacunado o no vacunado, y lo ponen en la historia. Entonces tú ves, de 20 pacientes, 19 no vacunados. Y el otro es porque, bueno, tiene 90 años y se vacunó, y bueno, pero es muy efectiva la acción de la vacuna para contener la enfermedad y para contener, por supuesto, complicaciones cardiovasculares. De hecho, las miocarditis en relación con la enfermedad y la miocarditis en relación con la vacuna no tienen nada que ver una con la otra. Nada que ver. Nada que ver. Las otras son todas leves, la de la vacuna. La de la enfermedad pudieran ser muy severas y comprometer la vida del paciente. Ahora, Manuel, yo quería devolverte la pelota a tu cancha. Tú hablaste del Remdesivir. Existen al menos 1 o 2 antivirales por vía oral, que eventualmente uno piensa que puede ser más fácil administrar en la casa en esos casos leves. ¿Tú crees que tendrían alguna lugar en estos pacientes precisamente para el uso precoz y evitar complicaciones? Sí, el que tendría más indicación es el Nirmatrelvir, que se asocia con ritonavir para hacerle un boosting desde el punto de vista de farmacodinámica. Esa combinación Nirmatrelvir, que es el Paxlovid de Pfizer, no lo tenemos en Venezuela, han tenido problemas en fabricar. Lo importante es que liberen la patente y tengamos más genéricos. Venezuela es un caso particular, porque en Venezuela tenemos distintos problemas, pero a diferencia de otros países, hemos contado con Remdesivir desde hace muchísimo tiempo. Increíble. Hemos contado con Favipiravir, y hoy en día también contamos con Molnupiravir. Favipiravir y Molnupiravir son muy semejantes, son teratogénicos, no debería usarse en mujeres embarazadas, y son mutagénicos, generan mutaciones en el virus. Preocupa la posibilidad de que si se usa en dosis bajas o de manera inadecuada pudiera promover mutaciones en el virus, o que pudiera promover, si se usa de manera exagerada, prolongada, mutaciones en los humanos. Este tipo de antiviral, el Remdesivir, el Favipiravir y Molnupiravir, actúa en la RNA polimerasa viral. El Remdesivir actúa de manera muy específica, incluso 300 veces más específico, y no actúa en la polimerasa, en la RNA polimerasa humana ni mitocondrial. Eso hace el Remdesivir muy seguro en embarazadas, en niños, en distintas edades, pero Favipiravir, Molnupiravir no es seguro en personas jóvenes probablemente, y mucho menos en mujeres en edad fértil o embarazadas, y por eso está más limitado, y los estudios de estos medicamentos no han demostrado grandes beneficios en cuanto a reducción de hospitalización, mientras que eventualmente el Nirmatrelvir, que es el Paxlovid, sí lo ha demostrado. Entonces, de usar un medicamento oral debería ser el Nirmatrelvir, y lo más temprano posible. No podemos esperar el diagnóstico que sea tardío, deberíamos empezarlo en los primeros 3-4 días, que es donde se consigue más beneficio. Por supuesto, oral implica menos costo, mucho mejor, y esa es la esperanza. Con COVID-19 tenemos optimismo. Primero, porque sabemos más de la enfermedad. Segundo, sabemos cómo actuar desde el punto de vista preventivo. Y en ese sentido, lo que ustedes están diciendo es muy relevante, porque incluso antes de COVID-19 sabíamos que vacunar a los adultos mayores contra influenza o contra neumococo era una prevención desde el punto de vista de problemas cardiovasculares, porque uno sabe que hay mayor riesgo de infarto en personas que sufren gripe o influenza, o en personas que sufren neumonía. Entonces, vacunar disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y más en este contexto, si ustedes están diciendo COVID tiene una asociación trombótica extremadamente importante. Entonces, por supuesto que vacunar, y más en este estudio, y ya vamos a utilizar ese estudio, ya lo vamos a leer y explotarlo desde el punto de vista... Exactamente. Es magnífico, la data que tiene.
Y tiene data no solo en el escenario cardiovascular, sino todo el escenario sistémico. Sí, Hay neurológico, hay renal. Es impresionante, es impresionante. Son unos epidemiólogos, además. Sí, sí, sí. Son unos epidemiólogos que se pusieron de acuerdo para colectar data. Y el volumen más grande de información que yo he conseguido, realmente. Y esto es lo que enriquece este tipo de actividades educativas. Y en ese sentido, bueno, ya nos estamos acercando al final. Yo sí quisiera que ustedes dos hicieran una reflexión final, recomendaciones generales. En lo personal estoy súper agradecido, en lo institucional. Ustedes, la labor que están haciendo desde el punto de vista clínico, académico, educativo, ha sido muy importante. Y digo ustedes, no solo ustedes dos como cardiólogos, sino en general la Sociedad Venezolana de Cardiología, las distintas sociedades científicas, el trabajo que se hace también en lo interno, en los chats de médicos, donde estamos aprendiendo cada uno muchísimo de cada uno de los demás, y esto es muy relevante. Y en ese sentido, el agradecimiento es muy importante. De todas maneras, para que ustedes inicialmente digan unas palabras de cierre, yo diré unas palabras cortas también, y después el doctor Héctor Rechera cerrará todo esta telemedicina 24 de ECO infectología. ¿Quieres empezar tú, Carlos Ignacio? Bueno, gracias Manuel. Eres de las pocas personas que me dice que los gimnasios. Mi mamá también me decía así, pero cuando me iba a regañar. Bueno, fíjate, primero yo quiero agradecerte una vez más esta invitación. Realmente es para mí un gran honor y es un orgullo como usevista participar en esta actividad de la universidad, la cual la veo como un verdadero compromiso de la Universidad Central, haciendo todos los esfuerzos, a pesar de todas las agresiones que está teniendo, para seguir teniendo su papel de liderazgo en la investigación, información y educación médica y científica a nivel nacional. Obviamente es un reconocimiento a ustedes, profesores universitarios, y yo lo digo en todas partes, ustedes son unos héroes anónimos en Venezuela, porque realmente la labor que ustedes están haciendo, a pesar de cómo los están tratando, es digno de admirar y creo que pasarán a la historia como uno de los grandes personas que la resiliencia de ustedes han seguido mantener lo que Venezuela debe ser. Por otra parte, el punto de vista institucional, como Sociedad Venezolana de Cardiología, y José Miguel y yo, sin habernos puesto de acuerdo, pero bueno, tenemos una identidad de pensamientos por una amistad de muchísimo tiempo. Creo que hicimos nuestra presentación en honor también en nombre de la sociedad. Quiero agradecer en nombre de la sociedad habernos dado este espacio a trabajar en conjunto con la Universidad Central y aprovechar para invitarlos al curso. Este sábado hay un evento muy importante de la sociedad, es el grupo, se llama CEA, Cátedra, Cardiología Express Actual, es un nombre que inventó José Miguel, de las afiliadas de Maracaibo, que es extraordinaria, y aparte el curso cardiovascular de Caracas, que José Miguel es uno de los líderes, tenía 7, 8 ediciones, y es un grupo de actualización, y hay una sesión dedicada a COVID con especialistas internacionales de primera línea, que realmente va a ser un lujo poderlo escuchar. Curso cardiovascular de Caracas es 26, 27 y 28 de abril. No se lo pierdan, la información va a estar. Y luego, ya como mensaje de la conferencia, yo creo que la historia del COVID no se acaba, esta enfermedad continúa, no tengamos, si es verdad que hay que ser optimistas, pero no hay que confiarse. Hay una ola que está amenazando que puede llegar precisamente por ese relajamiento de las normas de seguridad en otras partes y no permitamos que eso ocurra aquí en Venezuela. La vacuna debe ser, tenemos que insistir en una labor de educación, que la gente se vacune, que se vacune completo, la tercera dosis. Nosotros como como parte, una pregunta obligada en nuestra consulta debe ser si la persona está vacunada. Si está vacunado, reforzárselo, recordar la tercera dosis, si no está vacunado, de forma amigable, adecuada, con el lenguaje necesario, estimular que las personas se vacunen. La vacuna sigue siendo la mejor solución para prevenir esta enfermedad. Y básicamente, a mis compañeros, colegas, la ciencia ha sido extremadamente generosa. Toda la información de COVID-19 está libre en las redes. Edúquense, entrénense, busquen cómo actuar para poder darle la mejor terapia a nuestros pacientes. Y una vez más, muchísimas gracias. Manuel, muchas gracias realmente por la invitación. La verdad que es motivo de gran honor haber compartido este espacio con ustedes.
sobre todo de mucha alegría y de mucho orgullo estar en un espacio universitario venezolano que ha mostrado tanto coraje y tanta integridad y tanta disposición a no rendirse jamás, por lo que estamos enormemente agradecidos con todos. La Sociedad de Infectología ha hecho durante todo este tiempo una labor educativa encomiable, los felicito grandemente, en este caso a ti, que te corresponde estar a la cabeza, te felicito por tu indomable espíritu de mantener educado a la mayor cantidad de especialistas posibles venezolanos y latinoamericanos. Yo creo que esta pandemia hizo un enorme daño a la humanidad por el número de muertes que condujo, por el número de sufrimiento, por la pérdida de trabajo. Pero creo que por el otro lado debemos enfocarnos en los cambios positivos que generó en la medicina, que generó en la humanidad, que generó en la manera en que se manejan los hospitales, que generó en la manera en que se administran los recursos de los hospitales. Eso va a permitir que nuestros próximos años sean mucho mejores, en realidad, sean más luminosos desde todo punto de vista, particularmente desde el punto de vista científico, académico y médico. Subrayar que sin ninguna duda las vacunas salvan vidas, que la resolución final de esta enfermedad, el acabose, tiene que ver con el porcentaje de vacunación efectivo que logremos en la población mundial, y ya lo hemos visto, donde hay grandes porcentajes de vacunación, la enfermedad prácticamente desapareció. Donde no la hay y donde hay resistencia, siempre lidiaremos con ella, por lo que nuestra labor debe ser insistir en que los pacientes se vacunen, porque van a eliminar prácticamente la posibilidad de morir por esta enfermedad infecciosa. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad. No, vale, gracias a ustedes dos. Ha sido extraordinaria. Esta teleclínica va a estar grabada aquí en el canal YouTube de SOS Telemedicina. Los que la han visto, difúndala. Me parece que se ha manejado un conocimiento muy importante. Ha habido preguntas que quedaron en el tintero, una de ellas sobre problemas de arritmia. Es importante que cada persona que tenga alguna manifestación posterior al COVID y siga con algún elemento, debe buscar una evaluación especializada. Por ejemplo, si es del área cardiológica, si hay una arritmia, debería ir a su médico internista, a su cardiólogo, o si tiene problemas pulmonares y sigue con dificultad respiratoria, el neumonólogo. En ese sentido también, muchas de las personas que no fueron hospitalizadas quedan con distintos tipos de problemas, y es importante buscar la orientación, porque no hay una orientación única para cada una de las personas. Y parte del elemento clínico es evaluar individualmente si hay algún tipo de condición o problema que amerite algún tipo de indicación terapéutica o de otro tipo. Entonces, en ese sentido, es importante, si tiene temores, si tiene algún tipo de síntomas, si tiene algún tipo de problema, busque la orientación. Llamada SOS, que ha pertenecido también a la Facultad de Medicina, ha hecho una labor increíble orientando a muchas personas con médicos que tras el teléfono les puede orientar. Eso puede ser una manera inicial y gratuita de buscar orientación clínica. Y por supuesto hay que vacunarse. Las vacunas que tenemos hoy en día en el mundo son muy seguras, son efectivas, no son efectivas en una potencia que uno quisiera, evitando la enfermedad, pero evita lo más importante. Como están diciendo en este estudio, evita complicaciones cardíacas, está evitando hospitalizaciones, está evitando eventualmente la muerte en la gran mayoría de los vacunados. Entonces hay que vacunarse, y esas personas que son más vulnerables y en los países que dejaron de usar mascarilla deberían considerar usar mascarilla, porque si va a un centro comercial, a la calle, a un juego de fútbol o simplemente un juego de béisbol, está en la calle, tiene mayor riesgo de infectarse. Y a pesar de que es una variante aparentemente menos agresiva desde el punto de vista pulmonar, hoy en día siguen ocurriendo muertes. Es verdad que son menos desde el punto de vista proporcional, pero siguen ocurriendo muertes, y principalmente en personas no vacunadas. Hoy en día sabemos que las vacunas están funcionando, y quien no esté vacunado de alguna manera está cometiendo un error. Quien tenga miedo a las vacunas, oriéntese desde el punto de vista científico, con personas que realmente indiquen lo adecuado. Los medios han sido muy importantes difundiendo información científica relevante, pero también por los medios y por las redes sociales hay mucha desinformación. Así como hay personas que los estafan por WhatsApp y les roban dinero, hay personas que estafan
con información falsa por redes sociales y por algún interés oscuro han hecho que personas lamentablemente no se han vacunado, y muchas de estas personas no vacunadas incluso han puesto en riesgo su vida o hasta han fallecido. Entonces no caiga en falsas cadenas de WhatsApp, en falsas cadenas de Facebook. Si quiere información científica, búsquela aquí. SOS Telemedicina tiene muchísimos años, incluso más de una década anteriormente con Caico, hoy en día con SOS Telemedicina, haciendo una labor educativa desde la Casa que Vence las Sombras, desde la Universidad Central de Venezuela, desde la Facultad de Medicina. Es un equipo muy valioso, y les dejo para cerrar esta teleclínica con la cabeza de este equipo maravilloso, que estamos súper agradecidos. Ya van 24 teleclínicas y vamos a seguir adelante. Y bueno, Héctor Arrechedera, estos micrófonos y este audio, así que está a tu disposición. Y bueno, Manuel, en primer lugar, felicitarte a ti por haber coordinado y dirigido este equipo tan bueno de ponentes, que no solo nos enorgullece como universitarios, como amantes del conocimiento experto, como amantes de la excelencia, como amantes de la academia, como esperanzadores de que los que están dirigiendo las políticas de salud de nuestro país escuchen y tomen en cuenta estos lineamientos que nos están dando el día de hoy el doctor Carlos Ponte y el doctor José Miguel Torres Viera. Y cuando los escucho como cardiólogos, no hago sino recordarme de nuestros maestros que desde la Facultad de Medicina nos enseñaron tanto de cardiología. Tuve el placer de trabajar con el doctor Alfonso Anselmi, el doctor Puigbo, quien a sus 90 y tantos años subió los 4 pisos de la facultad para venir a grabarnos una conferencia aquí en SOS Telemedicina, y así se pudo quedar para siempre con nosotros. Lo tenemos ahí grabado en el canal de YouTube. Al doctor Machado Díaz, que junto con el doctor Guillermo Anselmi se sentaban a discutir aquellos casos de cardiopatías congénitas para sacar un libro precioso que fue publicado en el Consejo de Desarrollo Científico Humanístico. O al doctor Federico Moleiro, que de manera callada pero permanente, publicando conjuntamente con Juan Márquez y Iván Mendoza, nos daba clases de la electrofisiología y del conocimiento experto. Y es así como, bueno, como nos fuimos nutriendo de ellos, y hoy en día cuando veo a Torres Viera y al doctor Ponte, no hago sino pensar en la secuela que estos maestros nos dejaron. Y es una de las mejores maneras de nosotros celebrar los 300 años de la Universidad Central de Venezuela, poniendo lo que sabemos hacer, el conocimiento al servicio de las personas, al servicio de los médicos generales, y ojalá nos estén escuchando mucho los médicos integrales comunitarios que están en el interior de Venezuela, para que aprendan de los maestros el saber, el bien hacer, y que se puedan nivelar y se puedan, porque están en el interior de Venezuela trabajando, que aprendan de estos maestros, de esta escuela y de esta Universidad Central de Venezuela y de todas las universidades nacionales, que independientemente de que no les guste el que uno sea plural, el que uno sea, digamos, contestatario, el que no esté de acuerdo con ninguna de las, digamos, de las cosas con las cuales uno difiere, eso no quiere decir que no estemos trabajando por el tema de la salud. Y el tema de la salud no tiene colores políticos, tiene conocimiento, tiene sabiduría y tiene academia. Y esto es lo que hemos hecho. Muchísimas gracias a ustedes y el equipo de SOS Telemedicina, encabezado en este caso por el profesor Luis Fernández, por la ingeniero María Dolores Fariña, que nos acompañan en toda esta parte tecnológica, y posteriormente la unidad de postproducción que va a encargarse de poner estos videos en la red, porque los tiempos de hoy están cambiando y no es como cuando estábamos encerrados en la pandemia. Hoy en día la gente ve y pide estas grabaciones para poder verlas en el momento que considere. Y ojalá nuestros estudiantes, nuestros residentes y nuestros médicos generales se nutran de este conocimiento. Muchas gracias, José Miguel y Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Un cordial saludo.